Somos Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos desde la cabina central de radio, la RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. O póngale usted la R que quiera. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes hoy martes 2 de diciembre. Fíjense que bien extraño. Y he estado viendo reportes también. Y me puse a ver reportes ahora porque si un día encontré poco tráfico, poco congestionamiento, sería tráfico es todo, ¿verdad? Fue ahora, me quedé, ¿qué pasó? El viernes que no vine también sorprendidísimo de cómo estaba ahí sí, el tráfico en general. Así que, bueno, pero también vi y muchos sectores, no estoy diciendo que todo, ¿verdad? No estoy diciendo que el Boulevard del Ejército y Los Chorros está vacío, porque tampoco llegamos a tanto, ¿verdad? Pero sí estaba bastante tranquilo, está bastante opaco, no sé, ahí me parece muy no cotidiano el día que tenemos. Bueno, en este martes les damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros desde radiolarr.com. Estamos con todo el gusto y el agrado de acompañarles. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Hoy vamos a tener una interesante plática. Ojo, sobre todo vamos a hablar de lo que hemos tenido, lo que viene o lo que resta del 2025, pero que nos depara también para el 2026 en el tema laboral, de los derechos laborales, porque hay muchos despedidos, pero aún es más grande aquellas personas que tienen acoso laboral hoy por hoy, que están en la zozobra de que viene diciembre y dicen que son tan crueles que si es que hacen fiesta, después de la fiesta, aquí está su carta. Entonces nadie quiere que llegue la fiesta porque sí es bastante complicado. Quiero darle la bienvenida al licenciado Guillermo García, abogado de la República, que está con nosotros, que también es miembro del Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora. Creo que es primera vez que lo digo bien sin leerlo. Siempre se me va, Guillermo. Qué gustazo que esté por acá. Gracias, bienvenido. Francisco. Gracias por la oportunidad y por el espacio y de poder compartir con tu audiencia. Bueno, perfecto. Para nosotros es un gusto, Guillermo, que muy temprano esté acá en la cabina de la RR. Bueno, el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora abarca muchas aristas porque, ojo, hoy si usted es defensor de la ecología, no se puede quedar solo ahí ahora. Hay que diversificar y hay que nos veamos más juntos, más cerca que nunca de cada uno. Guillermo, un año difícil, 2025, para la clase trabajadora. Ya decíamos, hay mucho acoso laboral, hay despidos injustificados, la gran mayoría. ¿Qué porcentaje será de un despido justificado? Muy mínimo en este país. La pertenencia a un partido político hoy es delito. Sí. El opinar en contra de las medidas
que antipopulares que toma el gobierno es un delito. Organizarse es un delito. Ser sindicalista es un delito. O sea, ¿qué es permitido ahora a nivel general, Guillermo? Sí, en general prácticamente lo que tenemos es una limitación a los derechos, a poder ejercer libremente los derechos y garantías que le corresponden a los ciudadanos, a las personas en el país. Entonces, por el mismo estilo de gobierno, el que impera en este momento en El Salvador es un tipo de gobierno de una dictadura en la cual lo que se apega a lo que el gobierno dice se mantiene. Y aunque eso adolezca de transparencia, adolezca de graves violaciones de derechos humanos, y todo aquel, todo aquel que alza una voz contraria a la posición del gobierno, entonces se convierte en un enemigo del gobierno y es objeto de ataques, ya sea por la vía de los medios o también a través de persecuciones políticas. Para eso ya se utiliza la Policía Nacional Civil, se utiliza la Fiscalía General de la República para poderte imputar algún tipo de delito, ¿verdad? Con tal de acallar tu voz. Entonces, eso es lo que tenemos. Como tú muy bien dices, hoy diciembre, nosotros como ex empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, justamente el 19 de diciembre cumplimos un año de que se nos suprimieron nuestras plazas. Entonces para nosotros tiene como ese momento amargo, pero también también de salir adelante. Pero la incertidumbre que existe al interior de la Procuraduría de Derechos Humanos y de otras instituciones del Estado en materia laboral es complicada. Justamente sabemos que al interior de la Procuraduría de Derechos Humanos ya muchos de los compañeros ya firmaron las cartas de renuncia voluntaria. ¿Y ese es un nuevo método? Sí, la señora procuradora lo que hizo fue hablarlo, reunirlos, ella lo llevó, pero dice yo tengo que reducir las plazas. Lo único que no quiero es que me vayan a ir a demandar. Así que ustedes me firman la renuncia voluntaria. ¿Y qué gana el empleado? Bueno, el desempleado ahí. No ganan nada, simple y sencillamente es como decirle, yo le agradezco por el tiempo que me trajo acá, ¿verdad? Porque pareciera de que es un favor el que le hizo, pero no garantiza nada en cuanto a su derecho laboral o a la estabilidad laboral, ¿verdad? Porque ya pasaron más de 6 meses, algunos ya tenían más del año, entonces el método es un arreglo entre la señora y los agentes que ella llevó. Hoy prácticamente ya solo están esperando que finalice el año, lo que tú dices, la fiesta navideña, que ahí hoy últimamente no las están dando. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que finalice el año y te acordarás que entre 18 y 19 van a estar entregando lo que son la tercera semana del es la última. Ya es la última. Y sí, ya prácticamente cerrando los días laborales y las horas laborales, porque te notifican ya cerquita de las 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces, y lo mismo entiendo. Te exprimen hasta el último minuto de trabajo. Claro. Y entonces ya la sorpresa es grande, porque tú te vas y ese golpe es moral, es psicológico. ¿Cómo te llevas ese impacto, esa reacción a tu lugar de vivienda con tu familia? Y bueno, decís, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Verdad? Guillermo, qué triste la comparación o el ejemplo, ¿verdad? Pero desde su experiencia, que es en una época similar a esta, hace un año, usted perteneciendo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es cesado de su cargo. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Cuánta agua ha pasado en este río? Mira, ha sido
por una parte, de muchas bendiciones, pero también de mucha lucha. Hemos enfrentado este poder y hemos demostrado de que hoy se ha perdido la institucionalidad en el país, porque nosotros seguimos todo el debido proceso en el sentido de hacer valer nuestro derecho a la estabilidad laboral. Sin embargo, ninguna de las instituciones pudo garantizarnos ese derecho. Hasta hoy todavía hay varios expedientes que están durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Entonces uno dice, justicia, pronta y cumplida justicia en El Salvador no hay. Y por mucho que uno busque esas instancias, ¿verdad? Que es lo que debería de motivarlo a uno. Bueno, si a mí me violentan mi derecho, entonces yo busco las instituciones para que hagan y valer mi derecho y haya una reparación. Sin embargo, hoy por hoy ninguna de las instituciones está garantizando eso. Entonces, eso por una parte. Y nos ha tocado, junto con el movimiento para la defensa de la clase trabajadora, el movimiento de trabajadores y trabajadores despedidos de la Procuraduría de Derechos Humanos, iniciamos todo un esfuerzo de lucha. Iniciamos también una campaña porque también la señora Raquel Caballero de Guevara se postuló nuevamente como candidata para el cargo, no llenando los requisitos a todas luces. Era una situación que estaba viciada. Sin embargo, los diputados y diputadas, la mayoría del partido en el gobierno, la reeligieron en el cargo, a sabiendas que no ha hecho un buen papel, a sabiendas que hay un cuestionamiento a nivel internacional sobre las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el país, y que la señora lo que ha hecho es mantener el silencio, viajar por diferentes países del mundo, ¿verdad? Y muchos de estos viajes no son misiones oficiales, es más una cuestión de turismo, ¿verdad? Ha podido negociar que parte de sus sobrinas, ahora que tenían cargos en el consulado allá en Estados Unidos, ahora las mueven para el consulado en España. Entonces, garantizándole a ellos, sí, les está tratando de garantizar su estabilidad laboral a costa de las muertes, de las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el país. Hagamos un ejercicio. Si soy despedido, me hacen firmar una carta de renuncia, que no estoy en la obligación de hacerlo, pero digamos que sufrí demasiada presión y la firmo. Pierdo mis derechos del momento en que yo firmo mi renuncia, ¿no? En parte. Pero digamos que no la firmé y me despiden. Pero si lo que usted está contando, y ustedes como trabajadores de la Procuraduría de Derechos Humanos, es una de las instancias a las cuales yo puedo acudir en este tipo de casos. Pero si están iguales o peores, ¿a quién acudo? ¿Cuál es mi primera instancia que debo acudir, Guillermo? Sí, en principio dijéramos que es la Procuraduría de Derechos Humanos, porque es una institución del Estado, sí, la que te violenta el derecho al trabajo. Y en el caso nuestro, nosotros no firmamos las notificaciones de supresión de plaza. Sin embargo, para ellos fue válido. No han presentado el estudio técnico. A un año. A un año. No han presentado el estudio técnico administrativo que demuestre de que esas plazas eran innecesarias. No lo han presentado. Y la Cámara les ha ido admitiendo todo eso. Han presentado otra serie de justificaciones fuera del plazo. Sí. Ya ha vencido el plazo y se las han admitido. Y así como eso, por ejemplo, la Fiscalía General de la República no ha, aunque está inmersa en el proceso, no ha emitido un posicionamiento de garantizar la legalidad, que es lo que le mandata la Constitución de la República y la ley de la Fiscalía. Sin embargo, no lo ha hecho. Sabe que hay muchos vicios ahí en el proceso,
pero no han tratado de subsanarlo. Entonces, ciertamente, una de las instituciones que debería de velar por esto, la Procuraduría de Derechos Humanos, cuando es una institución del Estado. Pero en este caso también el órgano judicial debe de velar por la legalidad. La Fiscalía General de la República debe velar por la legalidad. La Procuraduría General de la República debe brindar asistencia técnica jurídica de forma gratuita. Sin embargo, no lo hace. Tienen una directriz que todo lo que se refiere a despidos de personal de instituciones del Estado, ellos no pueden atenderlo. O sea, no pueden brindar la asistencia jurídica gratuita que establece la Constitución de la República. Entonces, el empleado o el desempleado se ve obligado a contratar los servicios de un profesional del derecho para que le asista, para que le acompañe, para que le brinde toda esa situación. De lo contrario, es muy difícil, muy difícil. Entonces, por la misma directriz que le han tirado a la PGR, ¿verdad? Entre otras. Por ejemplo, el Tribunal de Servicio Civil es otra de las primeras instancias donde las comisiones al interior de la PDH, si la titular, porque son los pesos y contrapesos. Si en la Procuraduría de Derechos Humanos la señora procuradora ha cometido una violación al debido proceso, ¿quién debería de garantizar eso? La Comisión de Servicio Civil que está al interior de la Procuraduría. Y funciona. No, si ahí todo es, dijéramos, una situación que lo que dice la titular eso se hace, porque uno está nombrado por ella, el otro está nombrado por el Tribunal de Servicio Civil y el otro por los trabajadores. Sí. Pero al final eso solo es una figura decorativa prácticamente. Ahora, Guillermo, acá serían 2 instancias ya, y una tercera si no me resuelven. Entonces están los tribunales de lo contencioso administrativo, la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de cuánto tiempo para llegar a ahí. No, ve más largo. Entonces, y mientras tanto, ¿yo qué hago? Ese es el punto. Entonces, acabamos de tener hace un par de días un profesor, un maestro que fue despedido y que la opción que tomó después de tantos años fue suicidarse. Sí. Porque la gente entra en un estado de depresión, porque tiene una afectación, esto tremendo, porque muchos de los empleados estatales en general, para ir resolviendo sus necesidades se han tenido que endeudar a través de préstamos, de mutuos, ¿verdad? O la casa la tienen hipotecada, sí. Entonces te quitan, te cesan del empleo, entonces que era la única fuente de ingresos. Entonces la gente se lleva un impacto y lo primero que dice, bueno, ¿y aquí cómo voy a resolver esto? Ya no solo lo de la comida, ¿cómo voy a pagar? Porque estas instituciones de préstamos, de créditos, son salvajes también para la hora de estarte cobrando. Si es hipotecario te van a querer embargar y te inician los juicios de embargo. Y si, por ejemplo, es un mutuo, lo mismo, ¿verdad? Entonces la gente entra en una situación de depresión, de muchas complicaciones, que es lo que estamos viendo que está pasando, y máximo en aquellos adultos mayores que dieron lo mejor de su tiempo laboral, de vida útil, dijéramos, al servicio de una institución, y luego te cesan. ¿Qué te queda? Y no te puedes ni jubilar o pensionar por el tema de tantas reformas que hay, no hay ni dinero en el fondo de pensiones. Entonces es una situación bastante complicada, porque las pensiones también son pensiones de hambre, no te resuelven. Hoy la canasta básica es una situación que no te ajusta el salario mínimo, ¿me entiendes? Entonces la canasta básica, ya no podemos estar hablando de la canasta que básica no es ampliada. Básica. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer en y la gran pregunta, ¿me tiro al comercio informal? ¿Te has dado cuenta cómo están reprimiendo a la gente en el centro histórico de San Salvador?
¿verdad? La pobre gente que anda vendiendo sus tomates, sus lorocos, los agentes del CAN tienen directrices, tienen órdenes de quitarles, decomisarles la mercadería y se quedan sin nada y se quedan ahí con una deuda. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a qué le está apostando este gobierno? Es la gran pregunta. Han salido un video en las redes sociales donde se pregunta, bueno, ¿quién podrá pagar? ¿Quién tiene la capacidad de pago para poder arrendar o mantenerse en el comercio en el centro histórico actual como está en este momento? ¿Verdad? Dueños de negocios en el centro histórico los han venido presionando, casi obligándolos a que vendan sus locales porque el interés es mayor, ¿verdad? La proyección que tiene este gobierno es otra. Bueno, está con nosotros Guillermo García, él es abogado y estamos hablando a nivel general, bien general, sobre las garantías que tiene un empleado cuando, bueno, lógicamente está en trabajo, y cuando se vuelve también ex empleado, ¿a dónde puede acudir? Gracias a todos los que se están conectando. Estamos en la RR Radio, la RR Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Síganos en nuestra cuenta de Facebook, de YouTube, X y en TikTok. Denle seguir al creador, comente, comparta, dele me gusta. Ahí estén con todo y déjenos sus comentarios para leerlos un poco más adelante. Bueno, Guillermo, vuelvo a ese momento de los empleados. ¿Quién está cuidando? ¿Quién protege al empleado? ¿Qué papel está jugando el Ministerio de Trabajo también? Cuando son empleados del mismo gobierno. ¿Es diferente a cuando es de la empresa privada? Fíjate que el Ministerio de Trabajo tiene las facultades para poder garantizar, no solo en la empresa privada, Dijéramos que ahí es donde se deslinda, pero sí tiene facultades también para garantizar los derechos de los trabajadores estatalmente hablando, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que como la principal, dijéramos, es la Procuraduría de Derechos Humanos, que es la primera que debe de solicitar un informe, verificar si se respetó el debido proceso, pero es la primera que está violentándolo. Entonces, lo mismo, por ejemplo, tú ves a un Ministerio de Trabajo que lo que está haciendo es desmontando todo lo que se refiere a todas las estructuras de sindicatos, ¿verdad? Porque es el ente encargado de extender las credenciales como miembro de un sindicato. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? A todo aquel sindicato, porque eso es lo que se viene hoy para este año, a todo aquel miembro del sindicato que no esté alineado al gobierno, entonces no se les van a entregar sus credenciales. No entregar las credenciales, ¿qué significa coloquialmente? Significa que tú no tienes la legalidad, podrás tener la legitimidad, porque la elección la hizo tus trabajadores en Asamblea General, te legitiman, te eligen. Eso es como que me dejen la casa familiar en herencia y diga, papá, mamá, esta casa se la dejo, esta casa va a ser de Guillermo. Y todos escucharon, pero en papel nunca quedó. Correcto. No es mía. Entonces lo mismo sucede ahí. La Asamblea General de Trabajadores te elige una junta directiva para que lo represente ante el patrono. Pero ¿qué es lo que hacen? Eso se tiene que llevar a legalizar al Ministerio de Trabajo. Y ellos te extienden una credencial, tus tarjetas, que te acredita como miembro, propietario o suplente de esa junta directiva. Y entonces tú ya tienes facultades para poder negociar conflictos laborales al interior de una institución, y también puedes negociar lo que son los contratos colectivos de trabajo. Mientras tú no tengas esa legalidad, no puedes negociar nada. Y entonces ahí es donde está la trampa del Ministerio de Trabajo,
para ir bloqueando todos aquellos movimientos sociales, laborales, que no son afines al gobierno, ¿verdad? Entonces nos encontramos con esa situación y a muchos no se les está renovando. Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, en el Ministerio de Gobernación, que es la otra entidad encargada para extenderte las credenciales en las ONGs, en las organizaciones no gubernamentales. Entonces, si no tenés tus credenciales como ONG actualizadas, muy difícilmente vas a poder operar, ¿verdad?, para hacer la defensa en materia medioambiental, en materia de derechos humanos, en materia de niñez, en diferentes áreas, ¿verdad? Ahora, a eso hay que agregarle la ley Mordaza que aprobaron los diputados de Nuevas Ideas, en el sentido de decir la ley de agentes extranjeros, que lo que venía a hacer es justamente eso, cortar todo ese flujo de ayuda para poder trabajar de cara a la defensa de los derechos humanos por parte de organizaciones no gubernamentales, para hacer el trabajo que no está haciendo el Estado como tal, porque esta es la obligación del Estado, ¿verdad? Garantizar derechos y garantizar el pleno desarrollo de la personalidad de la humanidad, de la gente que tiene a su cargo. ¿Pero cuál es el delito si el sindicalismo está legislado? Sí, lastimosamente, sí, el artículo 6. Bueno, el ministro, o sea, su pasado, ¿cuál es? El ministro de Trabajo, el sindicalismo únicamente. Sí, él viene de eso, pero como el poder te absorbe, por un lado. Entonces, tiene que responder a los intereses del presidente. Si se sale de la línea, si tú te recuerdas, en este periodo inconstitucional, donde queda, se nombra al actual presidente, el mismo ministro dijo, yo voy a renunciar. Si tú te recuerdas, él dijo que iba a renunciar por cuestiones de salud. Pero no pasó eso. Sí, no pasó nada. No pasó nada. El Roswell, que también tenía grandes intenciones por quedarse como ministro de Trabajo, y hoy últimamente intentó postularse para procurador para la defensa de los derechos humanos, tú lo ves ahí. ¿Y hubiese sido mejor que el actual? Es que la verdad es de que ahí no ibas a salir de nada. Era más de lo mismo. Ahí es más de lo mismo. Ahí tenías 5 candidatos. Tenías a Raquel Caballero de Guevara. Tenías a Roswell. Tenías a la compañera Carolina Hernández, que ella todavía está trabajando ahí, pero la tienen, pero marginada. Le han bajado el salario, yo no sé por qué hasta ahí no dice mayor cosa, porque en el tiempo de Polonio ella andaba gritando ahí con la gente de la junta directiva del sindicato. Hoy que le bajaron el salario, porque ella era la coordinadora de delegaciones, ahora prácticamente la tienen con un salario de jurídico y refundida ya por la escuela, donde no atiende público, entiendo que nada con está degradada, digamos, sí, laboralmente. Cayó en desgracia. Entonces, esa era otra de las candidatas. Después estaba David Escobar, que es un muchacho que ha estado acá en la Corte de Cuentas, que tiene su esposa ahí trabajando en la unidad de acceso a la información pública de la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? Y el otro muchacho que iba de la Procuraduría General de la República, pero según lo que es más de lo mismo. Y tenían que alinearse. Era mentira que uno de esos iba a salir defendiendo la bandera de los derechos humanos acá en este país. O sea, no existió nadie capaz de cumplir los requisitos o el trabajo que demanda el puesto. Ninguno. Hablando de moralidad notoria, porque la mayoría son profesionales del derecho y todo lo que tú quieras. Al menos el requisito lo cumplían, que la edad y lo demás. La parte formal. Pero en la parte de la moralidad notoria y tener esa ética para poder decir yo voy a defender derechos humanos, yo voy a alzar la voz por toda esa gente que está sufriendo.
Ninguno tenía esa capacidad de hacerlo y no lo van a hacer. Y la gente lo que tiene es miedo en este momento, ¿verdad? Entonces, la misma Corte Suprema de Justicia, si tú ves, salía un reportaje de más de un informe de más de 7,000, creo, habeas corpus. Tíos habían recibido como 400 o 48, no sé cuánto. Entonces te dice, y los que admitieron no es que resolvieron una situación como tal. Ahorita yo tengo varios casos del régimen. Entre ellos, por ejemplo, hay un joven que cumplió 3 años, cumplió su pena. Y en vez de dejarlo libre, ¿qué es lo que hicieron? Llegaron 2 policías y le leyeron nuevos cargos, le imputaron nuevos cargos. ¿Ahora qué significa? Que ahora él ya cumplió su pena. Y por el mismo delito, adentro del penal, porque él ni tan siquiera salió libre, adentro del penal. ¿Cómo es posible eso? A eso es lo que hemos llegado. Esas son las incongruencias. A eso hemos llegado. Y entonces se presentó habeas corpus. En este momento yo he logrado demostrar que esta persona no estaba ni en el país cuando se le imputaron la primer condena, imagínate. Que ya la cumplió. Sí. Y aún así, en vez de quedar libre, ahorita le está esperando que lo están procesando por el mismo delito, pero ahora ya con el régimen. Entonces eso implica que hoy ya no, ese mismo delito ya no es de 3 años, sino que ahora es de 20 años. Entonces, para que te puedas imaginar la situación de gravedad en la que vivimos, no hay un Estado constitucional de derecho. Aquí es como el caso de Pepe. Te imputan un delito, tú eres un líder comunal, vemos el caso de lo del Bosque, ¿verdad? Te imputan un delito y ahí estás. Y mientras entras al centro penal, los directores de centros penales no tienen, bueno, ahorita por ejemplo, ellos creen que mandan más que el mismo juez, porque el juez les está requiriendo informes médicos y no los envía. Eso es un desacato. Por supuesto. Y eso es penado. Claro. Y cuando tú preguntas, mira, ¿y aquí? ¿Y la fiscalía? No, la fiscalía se da el lujo de no enviar informes cuando el juez se los está requiriendo. Jerárquicamente, el juez... El juez es el que tiene el control de eso. Es la máxima autoridad. Sí, claro, y todos los demás tienen que aportar. El juego jurídico, dijéramos que es que la fiscalía juega su papel de acusador, aunque no debería de ser así, solo como acusador. Dice la Constitución que debe velar por la legalidad, que tiene la carga de la prueba, esa es otra cosa, pero debe de velar por la legalidad. ¿Esto qué implica? Si encuentra elementos suficientes para poder establecer que una persona es inocente, no tiene por qué estar empecinada en meterlos presos. Y la defensa técnica lo que tenemos es también de velar por la Constitución, los tratados internacionales en defensa de nuestros clientes. Ese es el juego jurídico. Y el juez es el que tiene que analizar esa prueba, los aportes que hace la parte acusadora, la defensa técnica, y una vez conjugando todos esos elementos, debe aplicar justicia. Pero aquí no, aquí la fiscalía dice, mire, todavía no tengo la prueba suficiente, entonces deme 2 años más para seguir investigando. Y todo ese tiempo para el ciudadano que está detenido. Mira, acabo de retomar un caso que el movimiento me lo pasó. Sabino Ramos. Sabino Ramos. Y sabes que lo que han pasado es de tribunal en tribunal en tribunal. Y cuando yo llegué a mostrarme parte,
El expediente de Sabino Ramos estaba traspapelado y lleva 3 años de estar en prisión, pero estaba traspapelado, o sea, en un montón de papeles. Y cuando, no, pero es que esto no lo tenemos, y empezaron a buscarlo, complicado. Hasta hoy yo he solicitado, ya me mostré parte, ya acepté el cargo, he solicitado documentación para ver qué es lo que realmente es y tener acceso al expediente. Porque mucha de esta gente que han sido capturados con el régimen de excepción, la mayoría no tienen mayores elementos probatorios, la mayoría, sino que esto es el mero hecho de que a los policías y a los soldados se les utilizó para que cubrieran una cuota de capturas, ¿verdad? Y estos fueran reportados en las Bartolinas para poder hacerle creer a la gente que el régimen de excepción estaba funcionando de cara a las pandillas. Mire, amén a que el jefe del centro penal, de cualquier centro penal, de los policías que por cumplir una cuota, de estos empleados que traspapelan, que atrasan, el fiscal pidiendo más tiempo, o la fiscalía pidiendo más tiempo, todo esto más adelante será juzgado. Eso esperamos. Yo tengo fe que sí lo vamos a hacer. Porque esto se convierte en un delito. Sí, claro, por supuesto. Lo único que hay que documentarlo, y eso es lo que pasó. Pero entre tanto caso se podrá. Sí, porque por ejemplo, mira, de los casos que yo llevo, tengo un registro. Lo único que, por ejemplo, tiene que quedar una constancia de que el juez ya le solicitó en 2 ocasiones al fiscal que realice diligencias de investigación, que yo las he propuesto. Yo las he propuesto porque sé que ahí vamos a encontrar una persona que no estaba en el país, una persona que se le imputó un delito y que fue condenado injustamente. Pero en vez de dejar, ya una vez que ya cumplió su pena, en vez de dejarlo en libertad, lo que hacen es atribuirle el mismo delito, lo único que ahora con el régimen de excepción. Entonces, preso con o sin régimen no puede ser juzgado por el sin mismo régimen, delito. no, porque por eso es que no quieren finalizar el tema del régimen. No es porque las pandillas, mira, yo creo que de alguna manera se hizo un esfuerzo, y eso lo decía. ¿Se ha cumplido? De alguna manera, porque si tú ves, hay todavía sectores donde los hipotes ahí están, en las comunidades, ahí están. Lo único que es lo que se denomina estar calmados, ¿verdad? Entonces, que hay otros que están laborando, están insertados en instituciones del Estado, ¿verdad? Y qué bueno que los hayan reinsertado a la vida productiva, pero ¿cómo vas luego a mantener la idea de que este gobierno, por lo menos hay sumamente evidencias presentadas por el Faro, por Factum, donde demuestran de que este gobierno ha negociado con pandillas desde antes, ¿verdad? Y eso lo tiene también el Departamento de Justicia allá en Estados Unidos. Y está bien, porque el Estado tiene el poder, tiene la facultad para reprimir el delito, ¿sí? Pero debe respetar el debido proceso. Y este estado de excepción, dijéramos que rompió la regla, porque en un estado constitucional de derecho, lo que tú buscas o lo que te piden es que el uso de la prisión debe ser la última ratio. La última opción del Estado debe ser la prisión. ¿Qué es lo que debes de buscar? La parte preventiva. Porque eso es lo que plantean las políticas criminales modernas.
Pero en este caso, por ejemplo, lo que se ha tirado el gobierno es a reprimir, a encerrar, a embodegar a las personas. Lo que tenemos acá no son centros de readaptación, lo que tenemos son bodegas humanas. Algunos cuando les conviene lo sacan para que realice mano de obra gratis. Tengo otro caso donde estoy pidiendo, tengo más de 3 años de haber solicitado las horas de mi cliente, más de 3 años de haber solicitado las horas de mi cliente por horas laboradas. Mire, antes que continúe, qué excelente de eso que usted está hablando. Ya vimos que los presos están trabajando en diferentes obras. En muchos casos entiendo que están trabajando para una empresa privada, Sí. porque son los encargados de la obra, bla, bla, bla. Ah, pero es que es obra del gobierno. Pues, pero el gobierno ha contratado a una empresa para que lo haga. Entonces, ¿la empresa está obteniendo mano de obra gratis o la empresa le paga No. a alguien para que tenga estos empleados? O sea, ¿cuál es el negocio ahí? Porque así cualquiera, si usted me dice, yo le digo, Guillermo, me pinta la casa, vaya, está bien, ¿cuánto me cobra? $100, me dice usted. Vaya, perfecto, aquí está el material y aquí están los empleados. Ah, ¿y usted qué hizo entonces? O sea, es 100% su ganancia. Claro. Mira, eso es una situación, este es un negociazo. Y que no es primera vez que se está utilizando a presos. O sea, otros gobiernos, otros momentos Sí. lo han hecho. Es como el tema de, por ejemplo, las tiendas institucionales. Vale, si tú revisas, ahorita tenemos alrededor de 130,000 privadas de libertad. Sí. Ahora súmale que son $200 por cada privado de libertad, $200, ¿por qué? por el paquete, porque tú... Y eso es obligación. Sí, ¿Y si no tengo? es que ¿Y ese si es no el- tengo ni siquiera un familiar afuera? Y esos se llaman rusos. ¿Cómo? Rusos. ¿Por qué? Rusos es que aquel que no le llega visita, no tiene que comer. Entonces, ese es el negocio ahorita del régimen. Imagínate, porque eso no es legal. ¿Por qué procesaron a Mauricio Landaverde? Por las tiendas institucionales. Por las tiendas institucionales. ¿Por qué condenaron a Rodil Hernández, director de centros penales, por utilizar fondos de las tiendas institucionales? ¿Qué dijo la Corte de Cuentas? Que no eran paquetes. ¿O sí? Es que, mira, ¿cuál es el Yo punto? entendía, disculpa, quiero ordenarme yo. Yo entendía, por lo menos antes, que la tienda institucional era como una tienda dentro Sí. de un centro penal, y yo familiar llegaba y decía, vaya, aquí hay $50 para el preso tal. A través de un PIN. Exacto, para el preso tal, y este saldo él lo va a ir Correcto. bajando con lo que él necesite. Es que son dos modalidades. Sí. Tú lo has dicho muy claro. Está el paquete alimenticio y está el paquete de ropa. No es lo mismo. O no va incluido. Es que para que me diera $200. Sí, son $200. Mucha de esta comida que pide ni le llega al interno que su familiar con mucho esfuerzo los está llevando. No tienen certeza de que... Mire, la canasta básica, el precio que tiene, y si lo ponemos con el de los presos que no pagan agua, luz, casa, ellos están en otras condiciones. O sea, eso es ilegal. Y estos van a terminar siendo procesados por eso. Ya hay antecedentes, correcto. Entonces, ya hay antecedentes. ¿Y qué es lo que implica esto? Y mira, pero yo lo que quiero llevar a tu audiencia también que haga un análisis de qué implica tener 130,000 privados de libertad, ahora multiplicarlos por $200 mensuales. Mensuales. 26 millones de dólares. Ahora multiplicarlos por 36 meses, que lleva más de 3 años esta tontería. 312 millones al año. Y en estos 3, 936 millones.
se resuelven muchísimos problemas de este país. ¿Y este dinero a dónde va? Porque esto no entra en las arcas del Estado. No. Porque las No. tiendas institucionales sí, están adentro, pero es algo... Es un negociazo. Como un fondo de no sé si como un fondo de actividades especiales o algo. Sí. Entonces, no puede fiscalizarlo la Corte de Cuentas, porque dice que no son fondos públicos. A eso agregarle que... Dice Damaris, yo he visto que hasta $500 pueden depositarle a los reos. Ah, ojo, pero esto es solo del paquete de ropa. ropa y cosas así. El de alimentos es otro. Claro. O sea que esta cantidad fácil se duplica. Por supuesto. Porque el paquete te Sí. dice y tenés que comprarlo donde ellos dicen. Es como la comida en la Bartolina. Eso, yo he visto en el penalito de que como que hay comedores autorizados. ¿Y cuál es el...? O sea, los frijoles son los mismos que usted come en su casa y los que yo como en la mía. Entonces, ese es un negocio. Solo que en la mía le echan más sal que en la suya, estoy seguro. Ahí sí. Entonces, es un negociazo. Lo que pasa es de que la gente no se detiene a ver todos estos detalles. Y dicen, no, y meten en un solo paquete a toda la gente privada de libertad. Pero hay algo que no entiendo. Si hay antecedentes, ¿por qué lo siguen haciendo? Y con más lujo de... Porque ahorita ellos se sienten que tienen el poder, el sartén por el mango. Pero todo cae. No, Todo. Si Por cayó supuesto. Hitler. Y que ahorita, por ejemplo, ellos dicen, no, reserva total. ¿Y qué pasa cuando se acaban los 7 años de reserva, Guillermo? Entonces tienen que salir a la luz todo esto. ¿Cómo fue todo este proceso? Si licitaron, no licitaron, porque hoy hay mucha obra pública que no ha pasado por todos los procesos que exige la ley. Mire, se ha activado. Dicen que para Navidad les venden un plato de comida. Medio pollo, arroz y pan por $50. Claro, eso pues sí. No es el pavo, entonces. No. Ya ese es otro, este es otra. Y no todos tienen acceso a eso. O sea que es un privilegio. Sí, por la época. Eso es como cuando decían de que pedían miles de dólares por dejar ver. Es similar a eso. Digamos eso. ¿Y la factura quién me le emite? No te extienden factura. ¿Y cómo van a dejar como evidencia, dijéramos, formal? Es como, se están dando en el sistema penitenciario, se están dando muchas anomalías. Ahí es donde está el nudo de todo. 1, los paquetes. 2, por ejemplo, las visitas. Si tú quieres visitar, en aquel momento, hasta que se hizo el escándalo, si tú querías visitar a tu pariente, a tu familiar, tenías que pagar. Y dependiendo del tiempo que te quisieras estar ahí, así tenías que pagar. Y así era antes. No, antes no era. La ley penitenciaria te dice que tú tienes derecho a mantener tus relaciones de familia. Eso lo dice el artículo 9 de la ley penitenciaria. Y para eso tienen que tener salones específicos para recibir visita familiar y visita íntima. O sea, vos debes de entender de que el privado de libertad lo único que ha perdido una vez lo condenen es la libertad. Es su libertad ambulatoria. Pero de ahí todos los demás derechos lo mantiene. Su calidad de ser humano no lo ha perdido. Depende del Estado en resocializarte, en rehabilitarte con los programas. Esa es la reinserción. Esa es la rehabilitación. Rehabilitación. Esta es la rehabilitación, la que tiene que pasar al interior del sistema penitenciario. Y ahí es donde tienen que trabajar los equipos multidisciplinarios, los equipos criminológicos, trabajando, ¿verdad? Para hacerte cambiar el cassette de que tú entraste a la prisión por un delito, pero tenés que haber superado todos esos elementos criminógenos y prepararte para cuando tú vas a salir en libertad, tú vas a reinsertarte a la vida productiva, pero ya como una persona con una mente diferente, ¿verdad? Se entiende que ese es el trabajo del profesional de los equipos técnicos. Entonces, lo que sucede en este caso, por ejemplo, el trabajo que están realizando en las empresas privadas
este no está siendo remunerado, sino que lo que le dicen al privado de libertad, y eso establece el artículo 105-A de la ley penitenciaria, que hay una redención de la pena. Por cada día laborado, son 2 que te bajan de tu condena. Entonces, un año serían 3. No. Si trabajo un año, Sí, serían 3. serían 3. Y si tengo una pena, digamos, de 9 años, por poner cualquier número, podría salir en 3 si los trabajo Claro, completos. sí. Entonces, hay una fórmula. Hay una fórmula que utilizan. Bueno, pero los jueces. disculpe. Pero, ¿qué pasa con ese que está trabajando, insisto, para una empresa privada, aunque sea una obra del gobierno? ¿Quién paga esa mano de obra? Es que no, a él no le pagan de forma directa. Va, entiendo, pero a alguien le pagan. A él se lo retribuyen o él está consciente de Va, que ¿y la cómo lo van a hacer con la redención. La Pero empresa la se ve empresa, beneficiada. Esa es mi pregunta. Ahora, que la empresa tenga, esos son como las cosas que uno lo puede especular, pero no tiene como los ¿Cómo es que elementos dicen? probatorios. No tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda. Así Algo es. así dicen los hipótesis. Ajá, en el sentido de decir, pero ¿y la empresa con esa mano de obra gratis que se la pone el Estado? ¿A quién le retribuye esa parte? No se la va a retribuir al custodio que anda cuidando a los internos. No se la va a retribuir ni creo al director del centro penal. Porque el centro penal solo recibe la orden, saque tanto. Pero Llévelo el centro para penal talar. también recibe la orden que lo saque Sí, a claro. un juez y no lo hacen. Es que ahí es donde está el punto. La clave está en que ahora la parte administrativa de la Dirección General de Centros Penales tiene más fuerza, tiene más poder hoy por hoy que los mismos jueces. Mire, Guillermo, quiero aprovechar tantas cosas para hablar con usted porque como ustedes llevan los casos, entonces sabe más de lo que nosotros creemos saber, porque usted está ahí. El presidente dijo en Costa Rica de que habían liberado a 8,000 reos o a 8,000 personas que habían sido capturadas por el régimen de excepción. Ahí lo aceptó, ahí nos dimos cuenta todos y dijimos, entonces sí habían algo que viene, amén, está bien, liberaron. Pero estos 8,000, ¿usted conoce algún caso de esos? Y la otra, y si lo conoce, ¿en calidad de qué salen? O sea, porque dice, los liberaron, o sea que ya no tienen ningún cargo, o están siguiendo el proceso desde casa. ¿Cómo es? Mira, sí han salido algunos, no todo el porcentaje ¿Qué mencionó? que se consideró un error de, ¿cómo es que le llamaban ellos? Era como Margen de error. un margen de error. Entonces, no todos han salido. Un margen de error bien alto, ¿no? Sí. 8,000 vidas, 8,000 familias destrozadas. Que de eso llevamos 460 muertos, de los que lleva registro el socorro jurídico humanitario. Sí. Y de los que no hay registro, entonces el número de personas fallecidas en manos del Estado que se consideran delitos de lesa humanidad puede ser mucho mayor. Entonces, ¿qué implica entre todo esto? Uno, que sí han salido, pero no están desvinculados del proceso. Lo que les han otorgado son medidas sustitutivas. Porque O sea, no están libres. ¿Cómo no? ¿Están libres? No, del cargo. No, porque no se ha definido la situación jurídica, porque mira, lo que están haciendo ahora es una barbaridad que después, no sé si lo van a, porque según como lo tienen programado, todo esto lo van a hacer o no lo van a hacer hasta el 2027. En el 2027 piden otra. Había que ver porque como esta situación creo que la quieren hacer coincidir con el tema electoral, ¿verdad? Los tiempos electorales están viendo. Hablando que allá por enero va a estar Sí, reventando. entonces, 2027. Ahora,
como esto también lleva sus tiempos, y mira, yo lo que le diría a este gobierno y a estos funcionarios que han cometido graves violaciones de derechos humanos, que se miren en el espejo de lo que les está pasando allá en Estados Unidos, ¿verdad? Ni el mismo presidente Trump a lo mejor pueda salir tan libre de todo lo que se le viene, y mucho menos sus funcionarios, ¿verdad? Entonces, pero deberían de verse en ese espejo. Lo otro es de que esta gente, por ejemplo, lo que están haciendo es agrupándolas. Por eso es que un tribunal se los manda, ellos iniciaron el proceso, sí. Está lo que nosotros en materia penal le llamamos audiencia inicial, o la primera audiencia. En materia del crimen organizado se le denomina audiencia especial de imposición de medidas. ¿Y qué es lo que llegan ahí? Ahí no se discute nada de prueba, ahí no se discute si es culpable o inocente, ahí no se discute si el margen de error. No. Ahí el juez contra el crimen organizado lo único que hace es ratificar la solicitud de imposición de medida que solicitó la Fiscalía General de la República. Son, entre otras, solo algo nada que ver, pero la última hora es que, tal como lo anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el expresidente Juan Orlando Hernández recuperó su libertad. Así lo muestra la Oficina Federal de Prisiones. Se verán cosas, dice la palabra. Estaba condenado por un montón de años. 45 años. Esa es doble moral. Mira. Combatir, agarran a unos lancheritos. Sí. Y lo liberan. Y eso se los ha dicho el presidente Petro. En una conferencia de prensa les explicó que quiénes eran los que más, bueno, ¿dónde está el negociazo? ¿Quiénes son los que consumen? Ellos. Y en el caso de México, por ejemplo, cuando vos ves quiénes son los que están metidos en el tráfico del huachicol, grandes empresarios, funcionarios. Guillermo, podemos hablar de todo. Mire, pero eso era porque si son de las noticias que uno se queda, ¿qué onda acá? Bueno, Guillermo, para ir cerrando, porque necesito que hablemos también del caso de José Santos Melara, de mi amigo Pepe. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que fueron apresadas por otros delitos que no tienen nada que ver con el régimen de excepción, pero que les aplican el régimen de excepción y se van en esa colada? ¿Qué les depara a estas personas que por unas copas de más y arruinaron su vida? Sí, mira, es preocupante, como te digo, lo que están haciendo los tribunales del crimen organizado es agrupándolos, y los agrupan con base al lugar de vivienda. ¿Cómo así? Si tú vives, por ejemplo, en Apopa. Sí. Me vinculan con la pandilla. La organización de ahí. Sí, con la pandilla que opera ahí. Aunque tú nunca te hayas involucrado en nada. Pero si tú con solo que vivas en la colonia, entonces ya le pones clica, no sé qué, y el nombre de la colonia. Como decía mi amiga Lorena Peña, aunque no le guste, es que los condenan por tener cara de pobre. ¿Sí? Ese es todo el delito de ellos. Claro, por supuesto. Entonces aquí están criminalizando la pobreza. Entonces lo mismo están haciendo. Pero ¿cómo me van a comprobar que yo...? Es que no te están comprobando nada. Ahí, ¿y el juicio para qué? Sí, es que nada. Si ellos no valoran la prueba. No te estoy diciendo que lo que están haciendo es agrupándolo, y solo con el hecho de decir tú vives en esa colonia, ajá, tú ya eres parte de esa clica. Es una estigmatización. Sí, a eso hemos llegado. Entonces, el defensor, ¿con qué se va a enfrentar? Bueno, a luchar con los arraigos, y presenta 1001 arraigos. Mire, eso es otro negocio. Todo trámite hay que solicitar solvencia de la policía, solvencia de antecedentes penales, y eso, ¿cuánto cuesta cada solvencia? Y no vale... $3.50 en centros penales, y creo que $3 en la policía. Sí,
por cada cliente, eso multiplicarlo por 130,000 y que no solo para una vez lo necesitas. Entonces, este es todo un negociazo ahorita, es un negociazo tremendo. Mire, yo le preguntaba antes de comenzar la plática, de que, por ejemplo, en el penalito, o sea, que ese nivel es otra cosa. ¿Cuántas personas caben? Ahora, y en los centros, ¿a dónde tienen estas 130,000 personas? ¿Hay capacidad en este país en los centros penales para ello? Fíjate que ya el sistema penitenciario estaba sobresaturado Antes del régimen. Antes del régimen. Ya no tenía capacidad para poder albergar a la población privada de libertad, y entonces las celdas que fueron construidas originalmente, por ejemplo Mariona, que fueron construidas para albergar a 10 personas, albergaban hasta 60. Entonces, ¿qué es lo que hicieron o cómo lo hicieron? Que allí había cama baja, habían 5 camas bajas. ¿Qué es eso? Camas normales. Ajá. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron camarotes. Entonces, en el camarote ya lo haces 3 niveles. Cueva, que es el debajo de la cama baja, cama alta. Entonces, donde cabían 5 personas, ahora cabían 15. Y como son 2 alas, entonces caben 30. Las que originalmente se construyeron para 10. Dijéramos que hasta ahí, hasta cierto punto, es digno. Estás en cueva. El problema es que cuando ya no hallaban dónde meterlo, la cueva era de 2, la cama alta era de 2, cama baja de 2, y los que metes en el pasillo. Que esos son los últimos en dormirse porque tienen Estamos hablando del suelo. ¿Va? Sí. No hay colchones, colchonetas, ni nada. El que tiene posibilidades lleva su colchoneta. ¿Cómo así? En aquel momento tenías posibilidades de que tu familiar te llevase tu colchoneta. Pero no podías... Y me la llevaba cuando me iba. ¿Ah? Y cuando me liberaban me la llevaba. No, ahí se quedaba. No, la regalabas a la gente, ¿va? Ajá, porque habían otros que no tenían visita, los rusos, ¿va? Hay gente que un petate tenía. Entonces, pero eso en las mejores condiciones. dijéramos que sí, porque hay gente que no tiene. Antes la gente lo que hacía era lavar ropa ajeno y planchar. En la cárcel. ¿Sí? ¿En serio? Sí, eso te estoy hablando de los años 90. ¿Va? Sí. De los años 90, la gente lavaba ropa porque no tenía visita y planchaba. Pero cuando me dices ajeno, ¿a quién? Ahí a los mismos presos. Sí, a los mismos presos. Y, por ejemplo, te permitían que era un poco más humanitario. Vos tenías posibilidades hasta de comprar tu plancha y cocinabas y echabas pupusas. Entonces tu visita llegaba a interactuar contigo y trabajabas, vendías pupusas, vendías comida, ¿verdad? O si te querías volver un pequeño microempresario, dijéramos, hacías tus chuchulucos, muñequitos en Playboy pintados, o comprabas tus haraganas y las alquilabas con los mismos internos para que recibieran su visita en condiciones dignas. Alquilaban 2 y estabas platicando. Porque eso es lo que establece la ley. ¿Cómo te van a preparar a un privado de libertad aislándote? Sí, paso 10 años preso y ¿a qué regreso a la sociedad? Claro. ¿Qué aprendí? Si te van a hacer tener un aislado. Y no tenés ese contacto familiar que es vital. La familia juega un papel importantísimo en tu proceso de rehabilitación, de readaptación. Eso es lo que no han entendido estos locos. Bueno, qué cosa. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Se quedan muchos. En el caso de Pepe, solo te quiero comentar que el compañero adolece de muchas enfermedades. José Santos Melara es líder de AMBG. De AMBG. Y de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, 15 de septiembre del 2021. Excombatiente, exdiputado, exfuncionario, una vida en organización. Fue capturado en su casa de habitación. Sí, en su casa. Con mentiras. Sí. Porque
él y, bueno, un grupo liderado por Chamba Guerra y él, Chamba Guerra, que venía de una operación delicadísima en esos días, planeó supuestamente con morteros porque interceptaron unas llamadas que creen que se debía a eso. Sí, es bien complicado el caso del compañero y como te repito, aquí te convertís en un líder y te van a buscar la forma de cómo aniquilar, de cómo neutralizar, ¿verdad? Entonces, y Pepe, el liderazgo no lo podían como negar. Ese liderazgo que tiene José Santos Melara es muy difícil de poder decir no tenía capacidad de convocatoria, no tenía capacidad de análisis y siempre se ha distinguido por ser un luchador social. Esa es parte de su currículo y dijéramos que también es parte de su ficha policial, porque en su ficha policial lo que pudiésemos decir que es un exdiputado del FMLN. Sí. Pero decime, y eso no es un delito, ¿verdad? Eso no es un delito. El que sea líder, por ejemplo, de una asociación de veteranos y excombatientes, tampoco es un delito, ¿verdad? Están legalmente constituidos, están totalmente... y además de eso, ese es un esfuerzo que lo hacen tanto los militares como los excombatientes del FMLN. Acuérdate que ahora, por ejemplo, el INAVE es una institución que absorbió a FOPROLIT, que también atendía a las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado. Hoy, en este caso, por ejemplo, el INAVE es el que está retomando todo esto. Y José Santos Melara, Pepe, también fue miembro de la junta directiva del INAVE, ¿verdad? Entonces, no es una persona extraña a estos casos, es más una persona que conoce muy bien de todos estos procesos y quizá la forma de quererlo neutralizar es atribuyéndole este tipo de hechos, que a lo que a mí realmente y yo he denunciado y reitero que responsabilizo a la Dirección General de Centros Penales, a la Fiscalía General de la República, al Instituto de Medicina Legal, por la vida de mi cliente y por la integridad física, porque se han solicitado desde hace varios meses que se le realice un reconocimiento médico y hasta esta fecha, por ejemplo, se desconoce si estos se han practicado. Guillermo, José Santos Melara no es un cipote, ya es alguien de 70 años. De edad, con enfermedades crónicas, aparte, que requieren un cuidado un poco más fuerte y también el medicamento en su momento, sí, como, claro, como una enfermedad crónica. En ese aspecto, ¿cómo está Pepe? Fíjate que nosotros desconocemos. Aparte que son enfermedades degenerativas. Sí, son crónicas, degenerativas e incurables. Y amerita un tratamiento médico especializado. Hasta ahorita nosotros no tenemos certeza, como defensa técnica, en qué condiciones se encuentra. No han brindado la información que le requirió el juez. No se sabe si Medicina Legal logró ingresar al centro penal, si el director del centro penal de la Occidental ha permitido el ingreso de este ¿Quién fue el último en haberlo visto? ¿O alguien lo ha visto? Al menos yo no lo he visto, no sé si la familia. Otro de los elementos, tú dices, hay que llevarle medicamento especializado, pero esto se lo lleva la familia, la hija. ¿Y quién debería ser el responsable? El Estado. ¿Por qué? Porque tú estás bajo la jurisdicción del Estado. Okay. Tú estás bajo la jurisdicción del Estado. Entonces,
el sistema penitenciario tiene asignado un presupuesto y entiendo yo que hoy, este año y estos últimos años, ha recibido un refuerzo de varios millones. Ese presupuesto ya contempla la alimentación de las personas privadas de libertad, contempla el gasto en programas de tratamiento, contempla el gasto en compra de medicamentos para las clínicas institucionales que están allí al interior de cada centro penal, contempla todo el gasto de pago de energía eléctrica, de agua y de toda la infraestructura. La población civil y los familiares de los privados de libertad no tendrían por qué estar pagando. Eso es ilegal, porque el Estado ya recibe un presupuesto para ello. Y entonces, ¿qué pasa con todo ese presupuesto? ¿Y por qué entonces los familiares tienen que estar llevando el medicamento? Cuando ese medicamento tiene que estar siendo proporcionado por el Estado. ¿Y el juzgado penitenciario? ¿Qué papel juega? Fíjate que el juez de vigilancia penitenciario debería de estar controlando todo este tipo de situaciones. Sí. Pero hoy por hoy, ni los jueces de vigilancia penitenciaria, ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ni el juez de las causas han podido ingresar a los centros penales. Hay una encerrona que te da que cuando esto se abra, esa caja de Pandora del sistema penitenciario, va a dar espanto, va a dar coraje, ¿verdad? Y yo espero que no queden en la impunidad todos estos hechos de graves violaciones a derechos humanos que se han cometido en este país durante estos últimos años. Bueno, voy a leer algunos comentarios, Guillermo, para que tengamos retroalimentación también con la audiencia que está con nosotros en la RR. La mal llamada Procuradora de los Derechos Humanos del Pueblo Salvadoreño, otra maceta decorativa al servicio de la nueva familia terrateniente en el poder, nos dice David Álvarez. Miriam Méndez, la derecha fascista incrementa su represión ante la tendencia a desaparecer de la dictadura del PLL. Néstor Freddy Montalvo, saludos y bendiciones, excelente entrevista. Pregunta al Buquelato y su justicia, ¿quién pagará por los más de 450 reos asesinados en los centros penales bajo custodia del gobierno inconstitucional? Esto va a ser más adelante, ¿no? Hoy por hoy, no tenemos mucho. Las grandes obras del gobierno inconstitucional, 500 millones a Google para manipular la opinión pública en las redes sociales, sin olvidar las demandas de centros penales, aumento del presupuesto, sin olvidar los desaparecidos bajo la ley del Buquelato. Sin cuerpo no hay delito. Fue duro, ¿no? Sí. Rafael, like 2, buenos días a todos, son los conectados, Fran Gómez y Guillermo. Ada, buenos días, Fran. Qué triste, con el abogado le cayó el régimen, pues son las consecuencias de aquellos fatídicas fechas, el 9F y el 1 de mayo del 2021 también, ¿vale? El 9F 2020 y el otro en el 2021. ¿Y por qué callaron de eso? Llegando y dejando like, compartan, no olviden que es gratis. Albiana, el Dios de la vida con justicia bendiga su trabajo, Francisco y Guillermo. Alcades, saludos desde Canadá. Francisco Blanco, buenos días, saludos a todos. Sehu, ¿qué significa MDCT? Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora. Correcto. El que no tiene empatía con el que sufre, Salmo 41, régimen es la ley de la jungla. Y dicen, mientras no me toquen, no pasa nada. Buenos días, saludos a todos los presentes y pensantes. El régimen lo han necesitado para tapar bocas y apresar a los adversarios justos. Pero todo cae. El tiempo es el peor juez. O el mejor. No, el mejor. El mejor, ¿no? El mejor. Sedhu, gracias. La Fiscalía como ente represor, como jueces y verdugos del dictador.
Está bien que se usen presos para obras públicas, nada más. Un súper ya va a poner sucursales dentro de las prisiones y los empleados mismos. Los famosos neocon, exprimiendo hasta el último centavo de los pobres. Alfonso, ¿y qué pasa si esta gente destruye los documentos? Hablábamos sobre qué va a pasar con toda esta gente que hace desacato, así sería la palabra, sí, ¿no? Lo que pasa es de que como queda constancia, por un lado, por otro, siempre hay formas de indagar. Cuando los 7 años venzan, van a dar otra prórroga por otros 7 años. Pregúntele cuándo comenzarán los juicios masivos. 2027, supuestamente, ¿no? Sí. Supuestamente. Por eso dicen que la libertad de los pobres es negocio redondo de la oligarquía y los mafiosos del poder. Y en el caso de la persona que murió electrocutada, que también era privado de libertad, ¿cómo queda ese caso? Quedó silenciado. Sí. Alfonso, ¿cómo es? Solo estamos esperando que nos lleguen las guillotinas para eliminar a tanto corrupto pandillero del gobierno, porque ese sí va a ser masivo. Claro que han salido en libertad y han salido a morir otros en un estado lamentable y esquelético. O sea, las imágenes son duras, tremendas. Increíble todo lo que está hablando García. Qué desastre. A cambio de la mitad de la fortuna, Juan Orlando Hernández le hace donaciones a la familia de Trump. Como dicen los hijos de la mara. Se me cayó el primer live de TikTok, así que solo puedo leer los del segundo porque ahí se me fue. Veterana le manda saludos. Muchas gracias. Dile que revisen el juzgado penitenciario, que allí soliciten el reconocimiento médico. Tienen que solicitarlo por escrito. También dice, un pariente vive en Pasaquina, le hablan que llegue al penal a traer las recetas y compre las recetas, me imagino. Este gobierno está fracasado. Saludos, Frank. Todos estos crímenes que está cometiendo este asesino traidor las va a pagar. Se llama falsedad ideológica. Y me han mandado acá también lo que llevan los kits, según lo que ellos. Sí. El kit higiénico, un champú, una crema para cabello, y todas estas cosas le llegan de verdad. No hay certeza. No hay certeza sabe que le llegue. Se comenta de que muchos de estos paquetes han terminado ya con viñetas de diputados, de alcaldes en algunas comunidades. No le creo que sean tan. Sí, han terminado ya como parte de una campaña ya más de carácter con otros intereses. En algunos penales dicen que les venden panes con pollo, en otros pollo, en otros pizza. Esperemos que la información les sirva. Lo primero que debes saber es que para depositar las personas actualmente deben estar afiliadas y para esto actualmente solo se necesita antecedentes penales, deuda original o pasaporte. Estos requisitos son para cualquier parentesco. O sea que... Sí. O sea, te tenés que afiliar y esa persona es la que queda ya ahí vinculada al privado de libertad y es la única que puede estar depositándole. Escuche esto, las oficinas de afiliación y depósitos se encuentran en el mismo edificio donde extienden los antecedentes penales en Santa Ana, San Salvador y San Miguel. El mismo día que le extienden los antecedentes penales se puede afiliar y este mismo día realizar el primer depósito, como es para llevar pisto. Ahí es rápido. Pueden depositar entre $1 hasta $500. Pueden realizar varios depósitos en el mes. Recuerde que $500 es el máximo por mes. Debido a la incomunicación, las familias no pueden avisarle a sus familiares privados de libertad que le han depositado, pero nosotros hemos preguntado en las oficinas de depósitos y dicen que ellos les avisan. ¿Cómo? No sabemos, pero eso respondieron. Los horarios de la... Es un negocio, Guillermo. Sí, que esa es la parte que todavía no se ha profundizado.
Y está Y millonario. de conocer realmente el funcionamiento. Claro. No, hombre, eso es, como dicen, la señora se compone o no iba con ese negocio, con parte de ese negocito. Sí, porque eso te da para mucho más. Imagínese el proveedor. Porque no creo que sea directamente digamos, a la empresa que vende el champú. En el país, no, se lo compran a otro, va a vos. Claro. Y aquí agarra un pochito aquí, el otro agarra allá, el otro allá, el otro, y así va. Claro. Y el pez más gordo es el que agarra, el que come más. ¿Quién es el que amarra todo eso? Imagínate que ahorita son como alrededor, no sé si son 29 centros penitenciarios. Son 29 puntos donde tiene que estar esa distribución. Al final tenés que multiplicarlo por los 130,000. Sí. Es que es un negocio. Y ojo, redondo. dinero que le sacan a la gente pobre. Sí. Que hay gente que se reúne. ¿Cómo hacen? Mira, tengo un caso de una señora. Su hijo está privado de libertad, ya casi cumple la pena. Le queda un año, fíjate. Y a pura redención la ha venido cumpliendo. Pero la señora... ¿Cómo redención? O sea, como ha trabajado, Sí. se le han venido multiplicando ahí las horas. Entonces ya prácticamente le queda un año para salir, para cumplir la pena. Y esta señora, ¿sabes qué hace? Porque ella es combatiente. Entonces recibe una pensión. Sí. Ay, no me diga que ahí se va. Dios santo. Ahí recibe una pensión. Entonces, son de los casos que uno los asume no porque el interés de lucro, sino por pura solidaridad, ¿verdad? Porque la señora, hay veces que a mí me ha tocado irla a dejar hasta el centro penal para que vaya a depositar un poquito que le quedó, porque solo 100 pesos recibe de la pensión. Sí. ¿Cuándo se la dan a tiempo? ¿Será cierto que los del SECOT tienen chef? Un youtuber que no es del país sacó eso. Y ahí sí. Las condiciones del SECOT muy poco las conocen. Sí, muy poco, porque la gente ni los medios de comunicación han tenido acceso a ese centro penitenciario, ¿verdad? Entonces es más una cuestión mediática de que es más de encierro, pero en la práctica no se desconoce cuál es la forma de operar, ¿verdad? Porque se hablaba de que hay partes que tienen gimnasios, hay partes donde tienen otro tipo de aspectos que otros centros penales ordinarios no los tienen. Entonces no se sabe realmente en qué condiciones operan. Bueno, Guillermo, el tiempo levemente nos ha consumido, pero qué interesante plática, sobre todo de conocimiento de las condiciones que están viviendo otros salvadoreños. Siempre me gusta aclarar de que no estamos pidiendo, velando ni intercediendo por los pandilleros. Correcto. Yo hasta ahora, Guillermo, y se lo digo con toda la sinceridad que pueda existir, no he escuchado a ningún miembro del MDCT, a ninguna organización que está velando por los derechos humanos y por un mejor El Salvador, pedir que liberen a pandilleros. No, claro. Estamos por y para las personas inocentes, que podemos ser nosotros posteriormente. Claro, así es. Pero eso que es, no, estaban mejor antes y los años anteriores querías que hubiesen tantos muertos y bla, 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 bla. Yo quisiera que sacara a alguien esos que se dedican a estar cortando y descontextualizando las cosas cuando alguien está diciendo, no, sí, los pandilleros, pobrecitos. No. Estamos hablando netamente de personas inocentes. Sí, correcto. Que son parte de un margen de error, de una cuota, o de ir pasando por el lugar menos indicado en el momento que no se podía, y ni modo. Claro. Ahí quedaron, y que un porcentaje altísimo
¿existirá qué porcentaje de estos privados de libertad que nadie los ha visto desde hace 3 años prácticamente? ¿Será más del 50%? Sí, la mayoría. La mayoría, yo me atrevo a decir que es más. Estas personas no han tenido acceso a una visita ni familiar ni profesional. Pero ¿y ustedes por qué no pueden? Porque el régimen penitenciario, el régimen de sección no lo permite. O sea, nosotros, ese es un Pero derecho. usted tiene un derecho. Sí, es un derecho. Usted está fungiendo, o sea, Claro. ustedes están para eso. Sí, pero no nos permiten ni el ingreso. O sea, hay que seguir un trámite burocrático ante la Dirección General de Centros Penales. Si yo quiero ingresar, y no es que voy a ingresar, yo quiero que mi cliente me firme un documento, tengo que solicitar el permiso a la Dirección General de Centros Penales. Esta lo autoriza el subdirector jurídico y lo coordina en la fecha para que yo llegue hasta el portón del centro penal donde se encuentra mi cliente. Ese es el mecanismo. Yo le tengo que dar el documento, no voy a tener certeza si realmente ella lo va a firmar o él, pero ya me viene firmado. Pero en este caso no nos autorizaron. O sea, supuestamente el director del centro penal dijo que la persona privada de libertad no accedió. Va. Pero no te permiten el ingreso como defensa técnica, como jueces. Los jueces no pueden ingresar al centro penal. Los jueces de vigilancia, la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero el juez es la máxima autoridad. O sea, está sobre todos. En un Estado constitucional de derecho. ¿Y que no tenemos eso? No, hoy estamos, este gobierno... ¿Y quién está arriba del juez? Ahorita es una dictadura. Es una dictadura. O sea que la fiscalía tiene más poder que un juez. Fíjate que, como te repito, la fiscalía le dice al juez, mire, necesito más prórroga. Sí. Lo admite. Pareciera que la fiscalía se da el lujo de no contestar los requerimientos que el juez le puede hacer. Entonces, cuando debería ser todo lo contrario. Si el juez le ordena que realice unas diligencias de investigación, lo deberían de hacer en el plazo que establece la ley. Pero ahorita no tenemos eso. Y eso es lo que la mayoría de la población sí lo empieza a entender, porque ya lo empezó a entender. Y la gente también que vive en el exterior está viendo lo que es una dictadura que se ha venido remetiendo contra nuestra población migrante allá en Estados Unidos, allá donde impera el poder de la guardia, el poder del más fuerte, ¿verdad? Los de ICE. Pero lo mismo ha sucedido aquí con el régimen de sección. Aquí el soldadito es el que tiene el control y hay veces, muchas veces, más control. Se creen con mayor autoridad que el mismo policía. Se olvidan de que la Fuerza Armada solo tiene, de alguna manera, como un auxiliar en ese momento, de apoyo. Pero ellos no tienen constitucionalmente funciones de seguridad pública y ni deberían de estar en todo este rollo. Pero como hoy por hoy, así se ha establecido. Hoy el ejército tiene mejor presupuesto que la misma Procuraduría de Derechos Humanos. Increíble. Que los mismos hospitales. Hoy la Fuerza Armada, hoy gana, creo yo, más un soldado, ya con sus bonos, que un maestro. Inaudito. Sí. Es terrible, lo que hemos llegado es un deterioro institucional. Bueno, imagínate una militar al frente del Ministerio de Educación. Te dice mucho que tanto hemos retrocedido en este país, en la incipiente democracia que habíamos empezado a construir después de la firma de los acuerdos de paz. No olvidemos que el SECOT 5 estrellas fue parte de las negociaciones con las pandillas y el inconstitucional. Los pandilleros en el SECOT hasta doctores les llevan. Hasta vivieron a una salvadoreña en el centro histórico. Ay, que hay de todo. Guillermo, qué agradable. Hay que entender que agradable plática por su conocimiento, que desagradable todo lo que nos dijo. O sea, porque es
la cruda y triste realidad que estamos viviendo, que se vive en una república, que no debería ser de esa forma. Estamos envueltos de mucha publicidad, y esta época, estas lucecitas, ¿no? Eso es lo que nos venden, las luces, el show y todo eso. El pavo. Exacto. Pero las injusticias, que son las que reinan en el país, esas son oscuras. Claro. Así como las calles de su colonia, oscuro. ¿Ya? Donde el turismo, como en todos lados, ¿no? Claro. Es bonito, ¿verdad? Pero acá es terrible. Gracias al abogado Guillermo García, que hoy nos ha acompañado. Le agradecemos por todo su trabajo, Guillermo, la fuerza, la fortaleza. Ya escucharon cuántos casos lleva, y le prometo algo, no han de pagar. O sea, porque esto es un apostolado al final. Como dicen, la revolución se lo va a pagar, y yo siempre digo, espera, señora, viera cuánto me debe, y no se me esconde cuando lo ando buscando. Pero sí. Guillermo, el reconocimiento de la población, ese sí, sí está. Usted no es muy mediático, pero ahora ha aceptado estar con nosotros y que podamos dejarle todo esto a la población. Hay que tener empatía con las familias de también todos los detenidos, Guillermo, porque sufre tanto el de afuera como el de adentro. El de adentro. Esas pobres madres, esas pobres esposas, esos pobres hijos que sufren, y cuando al fin salen, porque van a salir, esto espero, ahí viene la reinserción. ¿Quién le da trabajo? Aunque usted ha sido inocente, pero le dice, no, estuvo preso 3 años por el régimen. Ay, dice. Ahí está la etiqueta, el estigma. Y es civilmente usted sale muerto. Entonces, ¿para qué va a salir? No, hombre, es que de eso se trata. También el Estado debe trabajar en la reinserción. Qué complicado. Gracias, Guillermo. A la orden, Francisco. Siempre es un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Bueno, muchas gracias a Guillermo García, abogado, que está con nosotros o nos ha acompañado. Esperemos que lo tengamos más adelante y que podamos seguir hablando con todos ustedes en este espacio que tenemos para nuestra gran audiencia acá en Radio Resistencia, Radio Revolución y Radio Rebelde. Estamos en la RR. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana estará con nosotros compartiendo programa con No Se Piénsalo, estará la compañera Silvia Navarrete. Otra triste plática, ¿no? Es que no encontramos la de nosotros. Una triste plática de la realidad de la salud que se está viviendo en todos los ámbitos. Ella es la secretaria general de Citrasalud y está metido en toda la lucha, es parte de CONADESA también, está metido en toda la lucha por tener mejores condiciones a nuestro país. Y por la noche en mi programa de televisión, en Agape TV, Canal 8, o sea, en el Canal 8, televisión, señal abierta, televisión abierta, va a estar acompañándome el concejal de San Salvador Sur, Raúl Cabrera, nos estará acompañando, el de, insisto, San Salvador Sur. Vamos a hablar de temas en general del municipalismo. Otra plática triste, cruel y cruda, y también todo el avance o el cero avance que tiene San Salvador Sur, un sector tan olvidado. O sea, estamos tan cerca de la capital, pero tan lejos también. Ir a Santiago Texacuangos, a Santo Tomás, al sector de Casitas, no, qué tristeza. Rosario de Mora, Panchimalco, que tiene tanto. El mismo San Marcos tiene sectores que tan olvidados, tan problemáticos. Con Raúl Cabrera vamos a hablar mañana en la televisión, así que pendientes a las 8 en No Se Piénsalo. Así que tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Hoy al mediodía, las virales de hoy con Franklin Martínez, que lo tendremos acá. Gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez en radiolaRR.com. Siempre tu radio.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.